paro. La jubilación, que nos van a fastidiar. Yo creo que es el principal, la falta de trabajo. El paro juvenil. Yo creo que el paro. El paro es muy importante, el que más. Los políticos estos son una manada de gamberros muy grandes. Políticos. Buenas noches. No hay cambios, ya lo han escuchado. El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El paro, la primera, y la clase política, la tercera. La formación de gobierno mejora, pero muy levemente la percepción. Para 7 de cada 10 ciudadanos, la situación política es mala o muy mala. Llama la atención el repunte de la educación, la sanidad y las pensiones. No están en los primeros puestos, pero sí en sus propios máximos. Y para escalada la que han emprendido los alquileres. En 2016 los precios se han encarecido un 10% por ese incremento de la demanda. A la par, la venta de viviendas se consolida. Se vuelve a considerar un valor refugio y en 2017 el sector espera vender 500.000 de casas. Hoy vamos a conocer cómo trabaja el Servicio de Salud Mental de Zamora. Semanalmente se pone en ruta para atender a los pacientes de las provincias. De la provincia va incluso a sus casas. Así, con más autonomía para organizarse, han conseguido reducir en un 90% los ingresos hospitalarios. Fue un reformista en pleno apogeo de la Ilustración y no lo fue solo en el ámbito social y político. Carlos III cambió también la estética del Palacio Real. Una exposición nos lo descubre. Esta muestra da cuenta de sus gustos y aficiones. Pinturas, tapices, porcelanas. Con ellas redecoró este y otros palacios a su vuelta de Nápoles. De entre todas destaca este retrato inédito. Mañana martes será un día de fiesta tranquilo en cuanto al tiempo. Cielos ligeramente cubiertos en toda la comunidad y posibilidad de nieblas en Zamora, Valladolid, Soria y Burgos. Las mínimas bajarán ligeramente, salvo en el este. Las máximas se van a mantener sin cambios. Es también un indicador económico y no es malo. La venta de viviendas se recupera, el ánimo es más optimista y en 2017, dicen los expertos, se notará aún más. Se espera dar salida a 500.000 de viviendas en toda España. Pero lo realmente novedoso es que el mercado de alquiler se ha disparado. Hay tanta demanda y no tantas viviendas disponibles que los precios están creciendo a un ritmo del 10%. Volvemos a pensar en comprar una vivienda, volvemos a creer que una casa en propiedad es la mejor alternativa de inversión. Que la vivienda vuelve a ser un valor refugio. La economía ya no nos ahoga tanto, se respira cierto optimismo por la recuperación del empleo y el mercado nos tienta con ventajas. Mayor oferta de obra nueva, claramente, con unas posibilidades de financiación mucho mejores que las de los últimos años y sobre todo en los tipos de interés históricamente bajos. Y se va a encontrar con un crecimiento de precios estabilizado en el entorno del 4,5%. Aún así, la evolución demográfica de Castilla y León nos lleva a esperar un incremento de la demanda. Se mantendrá estable, mientras que en el conjunto de España las ventas subirán en el entorno de un 12%. 500.000 de viviendas se esperan vender. Lo que sí es generalizado es el enorme crecimiento del mercado de alquiler. Estamos tendiendo a homologarnos a otros países de nuestro entorno europeo. Y eso tira de los precios que no dejan de subir ante la demanda, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona. Que algunos inversores se estén planteando invertir en el desarrollo de promociones de alquiler. Un 10% se han encarecido este 2016. Los expertos piden que se promueva el mercado de alquiler para frenar esta escalada en los precios. Los alquileres públicos, los de viviendas que son propiedad de las administraciones, se han convertido en una salida real para personas y familias en situación de emergencia. En Castilla y León, este parque público ha pasado en poco más de un año de 1.100 a 1.600 viviendas. Para agilizar los trámites de acceso, en León se ha creado una ventanilla única que se va a gestionar desde los centros de acción social.
El alquiler se ha convertido en el eje prioritario de la Junta en materia de vivienda. De ahí que haya ido incorporando pisos desocupados, otros cedidos por el Sareb, los del programa Rehabitare, que ceden los ayuntamientos del medio rural, y los de protección pública del Somacil, para crear un parque público de 1.600 viviendas. En ellas las rentas se ajustan a los ingresos del usuario y para completar esta política se han potenciado las ayudas al alquiler, que han superado los 11 millones de euros. Donde se han dado el 80% de las peticiones que se hicieron. E incluso estamos trabajando para recuperar a las personas que no tuvieron al final ayuda por falta de fondos, y vamos a intentar obtener fondos para poder dar al 100%. 4 de las viviendas están en León capital y el consistorio añade otras 2 transitorias. Además, ha repartido en los 10 primeros meses del año 550.000 euros en ayudas de emergencia y ha ayudado a 304 familias a pagar el alquiler. Estas ayudas se gestionan a través de los CEAS, que ahora unificarán los recursos municipales y autonómicos para agilizar y facilitar la gestión a los usuarios. Pasan a funcionar como uno solo para atender a las soluciones rápidas y efectivas que se derivan de esa vivienda y de esas situaciones de extrema dificultad. Este convenio parte de una moción aprobada en el Pleno Municipal por unanimidad para defender el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Hay otra realidad que va en aumento, la de personas, familias en situación de pobreza energética. El caso de la anciana muerta en el incendio de su casa en Reus puso de nuevo el problema bajo el foco político. Pero hay también pobreza energética en Castilla y León. En Burgos, por ejemplo, casi 500 personas dependen de las ayudas de Cáritas para pagar los suministros. La pobreza energética es un problema que va en aumento. En Burgos, Cáritas ha concedido en lo que va de año 1.231 ayudas para que 487 personas puedan hacer frente al pago de sus facturas mensuales de luz, gas, calefacción o agua. Básicamente hemos duplicado esta cantidad. Estamos en cantidades que al año se acercan casi a 90.000 euros. Pero el problema va más allá. Estas familias tampoco disponen de recursos suficientes para el pago del alquiler y la comida, lo que implica su exclusión social. La pobreza nosotros decimos que es resultado de un modelo estructural, económico y social que está generando pobreza y que está decidiendo y delimitando que hay gente que se descarta dentro de esta sociedad, que no es necesaria ni para la actividad productiva ni para, en cierto modo, por decirlo entre comillas, para nuestra ciudadanía, ¿no? Cáritas reclama a la clase política que se aborde de manera integral y con urgencia. Tienen y tenemos que garantizar que lleguen a final de mes con dignidad, sin necesidad de tener que acudir a 20 recursos para tener que cubrir sus 20 necesidades que inevitablemente salen de una situación de necesidad extrema. Y es que España es el tercer país de la Unión Europea donde la crisis más ha incrementado la brecha social entre ricos y pobres. No es un material nuevo ni mucho menos, pero vuelve a estar de moda. Lo último en construcción de viviendas son los paneles de madera contralaminados. Se utilizan tanto en viviendas de una sola altura como en rascacielos. Es resistente y dicen que nos permite ahorrar hasta un 90% en calefacción. En Castilla y León ya hay 2 empresas que apuestan por estos nuevos diseños con madera. Está llamada a ser el material de construcción del futuro y ya no se restringe a la clásica casa de la pradera. Lo podemos ver en este edificio de 6 plantas construido íntegramente en madera contralaminada en el centro de Lérida. Un proyecto en el que participó la empresa segoviana Altermateria con bloques prefabricados antes de llegar a la obra. Y se puede traer totalmente cortado a la obra de tal manera que lo que se monta en la obra es un mecano. Es un puzzle en el que todo viene precortado con una etiqueta, con el nombre de cada pieza. Con lamas de madera de unos 4 centímetros, suelen ser encoladas entre sí. Mediante herramientas en 3 dimensiones modelamos toda la vivienda, la hacemos una especie de puzzle gigante. En Mezgón, en la localidad palentina de Carrión de los Condes, además de la construcción, diseñan y cortan los bloques de madera laminada, que después se convertirán en casas muy resistentes a pesar del mito del cuento de los 3 cerditos. La madera como material tiene una relación peso-resistencia mejor que otros materiales. Además de su durabilidad, destaca su eficiencia energética. Podemos conseguir unos ahorros energéticos en torno a un 90% respecto a una construcción tradicional, pero ganando mucho más confort y salubridad en los inmuebles. También supone un ahorro en mano de obra. Construir una casa con este sistema lleva apenas unas semanas frente a los meses que puede dilatarse la obra de un edificio de piedra. Fuera de nuestras fronteras ya hay grandes proyectos, como la Oakwood Tower de Londres, una torre de madera de 300 metros junto al Támesis.
La Consejería de Agricultura trabaja en un gran acuerdo social y político para defender al sector remolachero ante la tasa sobre bebidas azucaradas que quiere aprobar el Gobierno. La intención de la Junta es que se revierta este impuesto, que puede resultar enormemente perjudicial para Castilla y León, que es la primera productora de remolacha de toda España. El cultivo da empleo a más de 2.000 personas y además asienta población en las zonas rurales. La Junta no entiende que se quiera abordar un problema de salud como reducir la obesidad subiendo impuestos. Y la Conferencia Sectorial de Agricultura ha aprobado esta mañana más de 6 millones de euros para Castilla y León. La Consejería va a destinar esta partida del Ministerio a la modernización de los viñedos. Serán ayudas a la reimplantación, a los cambios de variedades de uva y a la mejora de la explotación. Esta campaña se espera que aumente la superficie plantada y que llegue a las 2.000 hectáreas de viñas en Castilla y León. Ávila hace hueco en su campo a las espinacas. El descenso del precio del cereal ha obligado a los agricultores a buscar una alternativa más rentable. Y la espinaca puede serlo porque, entre otras cosas, permite más de una cosecha al año. Llega al futuro como quieras con nuestros planes de pensiones. Y si ya lo tienes, tráetelo y te bonificamos hasta el 3%. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. En la zona abulense de La Moraña nunca habían visto un paisaje parecido. Se trata de una tierra de espinacas, un cultivo innovador en un territorio acostumbrado a los cereales. Porque otros años tenían un precio un poquito más caro, pero este año ha bajado casi un 20% su valor, y un 20% en nuestro rendimiento pues apenas nos deja dinero. Tiene muchas ventajas. Para empezar, en apenas 70 días se puede recoger la producción. Además, de una misma siembra pueden realizarse 2 cosechas. Se podría sembrar en el mes de abril, mayo, cosechar y dar otra corta después, 2 cortas. Unos 20.000 kilos por hectárea es el rendimiento idóneo para este cultivo, que se paga a 13 céntimos el kilo. Este es el primer año, pero antes de decidirse por seguir con las espinacas se muestra cauto. Pues no lo sé si ha sido la correcta, y porque económicamente lo que hay que valorar. Cuando sepamos económicamente lo que nos ha dado, pues sabremos si ha sido la correcta o no, pero bueno, es por buscar otras alternativas. Si los beneficios son los adecuados, este agricultor habrá roto el muro por el que a buen seguro pasarán otros muchos compañeros de profesión. Castilla y León mantiene el primer puesto en la producción industrial de este 2016. En octubre creció más de un 3% frente al descenso nacional del 2%. Este aumento se debe al fuerte incremento de la generación de energía, de las térmicas en parte, que sube un 13% respecto al mismo mes de 2015. Por contra, la industria extractiva desciende un 4%. El Grupo Sada traslada su matadero de pollos de Valladolid a Galicia. Los 82 trabajadores en plantilla ya han recibido la notificación por carta. Sada se suma a los cierres de Lauqui y de Dulciora. En menos de un año, Valladolid podría perder 300 puestos de trabajo. El grupo Sada, dedicado a la venta de pollos, plantea cerrar sus instalaciones de Valladolid tras haber hecho recientemente una inversión importante para mejorarlas, por lo que no se trata de una situación donde la sede esté obsoleta. Este mismo verano han estado haciendo nuevas instalaciones de ahorro energético por valor de 600.000 euros, creemos. Por tanto, es un poco contradictorio, un poco extraño. No se entiende una inversión tan grande y a la vez que os cerramos ya. Estamos matando el 100% de lo que se puede producir. O sea, si estamos produciendo están bien, pues a lo mejor no están tan obsoletas como dicen. Desde el Ayuntamiento de Valladolid se quiere trasladar todo el apoyo posible a los casi 150 trabajadores que ven peligrar sus puestos y piden al Gobierno regional que intervenga para frenar esta amenaza de cierre. Al mismo tiempo aseguran que no hay ninguna traba municipal ni problemas con las licencias de actividad para que Sada siga donde está. No hay ninguna razón de ningún tipo urbanístico para que lo puedan argumentar como motivo o como argumento del cierre en absoluto. Pasado mañana, a las 11 de la mañana, se reunirán representantes de la compañía con los de los trabajadores para explicarles su intención. Acto seguido habrá una concentración de los empleados a las puertas de la empresa.
Y el mismo final se cierne sobre la editorial Lex Nova, creada en Valladolid y actualmente propiedad del grupo Thomson Reuters. La compañía ha confirmado el cierre de sus instalaciones de Valladolid y el traslado de la producción a Navarra para ganar, afirman, agilidad, simplicidad y para mejorar el servicio a sus clientes. Se ofrece a los 77 trabajadores de la empresa vallisoletana trasladarse a Navarra. El 12 de diciembre habrá una reunión entre la plantilla de Valladolid y la empresa para explicar las condiciones que les ofrecen para su futuro laboral. Cierran estas instalaciones, se cierra la sede de Aranzadi en Valladolid y nos ofrecen la movilidad geográfica a todos los trabajadores de la plantilla a la sede de Citur Menor en Navarra. Hasta el día 12 no vamos a ver un poco cómo va, qué nos van a poner encima de esa mesa y qué información vamos a tener y vamos a disponer para poder ir trabajando sobre ella. El Bierzo tiene mañana la oportunidad de pedir públicamente mejoras para el Hospital Comarcal. La Plataforma por la Sanidad Pública convoca un abrazo al complejo sanitario para exigir más profesionales y la reducción de las listas de espera, las más altas de la comunidad. Para poder demostrarle al gerente, a nuestro nuevo gerente y a los antiguos, pero bueno, los antiguos ya no están ahora aquí, pero al nuevo gerente del Hospital del Bierzo, que el Bierzo quiere una sanidad pública y de calidad, y que el Bierzo va a defender siempre una situación en la que lo primero son los pacientes, y lo segundo son los pacientes, y lo tercero son los ciudadanos del Bierzo. Trabajar con más autonomía e independencia ha dado resultados en el Servicio de Salud Mental de Zamora. Sus facultativos pasan consulta en los centros de salud de los pueblos y atienden también a domicilio. Así han conseguido reducir los ingresos hospitalarios en un 90%. Bajo esta misma filosofía, este nuevo modelo de trabajo, se organizan las 15 unidades de gestión clínica que se van a poner en marcha en enero. El equipo de salud mental de Zamora está en ruta. Cada semana pasan consulta en los pueblos. Así evitan a los pacientes viajes de cientos de kilómetros. El seguimiento es mucho mayor y además es mucho más continuado. La autonomía que da la gestión clínica les permite actuar más rápido ante una urgencia. Yo creo que es importante la interacción y la coordinación que tenemos con los médicos de atención primaria, porque a la hora de la derivación, pues ellos directamente hablan con nosotros. Mientras, el personal de enfermería se pone en carretera. Su destino, visitar a los pacientes en sus casas. Con un trato directo y cercano detectan cualquier anomalía. En cualquier momento detectamos pues, que el tratamiento no lo han llevado a cabo, que se les ha olvidado tomarlo o que efectivamente, por lo que sea, se están descompensando. El enfermero tiene contacto directo con el paciente y su entorno. Así han reducido los ingresos hospitalarios en más de un 90%. Con lo cual evitamos ingresos, digamos, cuando están ya en una fase muy aguda, que les supondría un ingreso de más tiempo. Son como ángeles guardianes. Me echan una mano muy grande, me ayudan en todo lo que pueden, me sacaron adelante una cosa que era imposible. Su atención ayuda a las personas con una enfermedad mental a vivir con normalidad. El virus del papiloma humano es la principal causa de infección a través de transmisión sexual. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación. Durante este curso escolar se inmuniza a las niñas que durante 2017 cumplirán 12 y 13 años, es decir, las niñas nacidas en 2004 y 2005. La pauta recomendada a esta edad es de 2 dosis. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 8 personas que se hacían pasar por agentes para robar a extranjeros, los denominados policías full. En los registros se han incautado 6 vehículos que usaban en los delitos, también dinero en efectivo, divisas, joyas y teléfonos procedentes de los robos. Para los cuerpos de seguridad, el mayor daño estaba en la imagen que los turistas se llevaban de España. Este es uno de los 3 registros de la Operación Venus. El resultado, 8 detenidos que han ingresado en prisión de nacionalidad iraní y pakistaní y que constituían el grupo de policías full más activo de la Comunidad de Madrid. Se les acusa de asaltar a turistas extranjeros en al menos 21 ocasiones. Con placas como esta, de juguete, los detenidos se identificaban como agentes y se valían de la autoridad de la policía para intimidar y robar a los turistas. Las placas las mostraban cuando los vehículos aún se encontraban en marcha. Era un movimiento bastante rápido, entonces realmente era prácticamente inapreciable poder comprobar si era real o no era real.
Elegían entre sus víctimas a extranjeros en las inmediaciones de hoteles, aeropuertos y autopistas y les daban el alto para que pararan en el arcén. Les solicitaban la documentación y las carteras bajo el pretexto de comprobar si llevaban droga o billetes falsos. Solo en la Comunidad de Madrid desde julio se han detenido a 25 personas por esta práctica. El Gobierno recomienda no pagar ninguna tasa in situ, solicitar la identificación de la gente ante cualquier duda y desconfiar de los controles que no vayan acompañados de medidas de seguridad para evitar ser engañados. El sábado pasado fue detenido el menor de 17 años que presuntamente liberó una sustancia tóxica en el Instituto Zorrilla de Valladolid, al parecer un spray de autodefensa. Está acusado de 19 delitos de lesiones leves y uno de desórdenes públicos. El arrestado, que reconoció los hechos en dependencias policiales, quedó en libertad tras tomársele declaración. La Diputación de León ya ha elaborado su plan de parques de bomberos. Se contará con las 2 instalaciones principales de León y Ponferrada, a las que se van a añadir otras 3 nuevas de primer nivel y 3 más de segundo nivel, dotadas con 75 bomberos profesionales. A este entramado habría que añadirle otros 10 puntos de actuación gestionados por otros tantos municipios y con personal municipal no profesional. El coste estimado es de 6 millones de euros. No vamos a crear entes intermedios, ni consorcios, ni nada por el estilo, que al final lo único que nos harían sería volver a paralizar durante tiempo este plan. Objetivo realista y ambicioso hasta el punto de que queremos que esté en marcha a finales del 17, principios del 18. Los alumnos del Instituto de Enseñanzas Secundarias Universidad Laboral de Zamora se han hecho con la medalla de oro en mecatrónica en las Olimpiadas Europeas. Se trata de Sergio Pérez y Enrique Pastor. Los conocíamos hace unos días cuando nos presentaron su proyecto y su viaje a Suecia para participar en esta prueba. La competición consistía en crear una instalación automatizada en el menor tiempo posible y con total fiabilidad. El equipo de Zamora superó a los concursantes de Reino Unido y Alemania, demostrando que la educación de aquí está al primer nivel europeo. El jueves, día 15 de diciembre, Salamanca despedirá anticipadamente el año. La Nochevieja universitaria llega con novedades. Se espera aún más afluencia de público, con expectativas de alcanzar las 50.000 personas. Y habrá campañas específicas para evitar botellones y también para concienciar contra las agresiones sexuales. El 15 de diciembre ya acaba el año en Salamanca, nueva edición de una Nochevieja universitaria que este año llega con unas muy altas expectativas. Hay cerrados ya casi 80 autocares que no solo llegan de España, sino de varios puntos de Portugal y también desde Barajas, para recoger llegadas específicas de estudiantes de países como Italia. Una fiesta que generará un enorme impacto económico. Este año ya en pernoctaciones directas tenemos unas 255 habitaciones cerradas. La organización asegura que su objetivo es aumentar la presencia de público, pero mejorar la calidad de la cita. Para ello, campañas específicas de prevención de agresiones sexuales, aunque nunca se ha denunciado ningún problema en este campo, y campañas contra el consumo de alcohol en la calle, intentando que los jóvenes permanezcan sobre todo en los 50 establecimientos adscritos. Por desgracia, la tendencia en los últimos años entre los jóvenes es a un consumo en ciertas ocasiones irresponsable y un consumo en la vía pública. La organización ha previsto un operativo de 190 personas para control y limpieza, a lo que hay que añadir los dispositivos especiales de policía local con más de 90 agentes, Policía Nacional y Cruz Roja. Hoy han comenzado las conclusiones del juicio por las tarjetas Black de Bankia. El fiscal ha sido el primero en presentarlas. Ha rebajado la petición de penas para una veintena de los 65 acusados, los que devolvieron el dinero gastado. Sin embargo, ha excluido a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato. Para el primero solicita 6 años de cárcel y una multa de casi 110.000 euros. Y para el segundo, la misma cantidad, pero 4 años y medio de prisión. De ambos, dice el fiscal, que están próximos al pillaje y a la rapiña.
La corrupción sigue siendo la primera preocupación de los españoles después del paro y tras ella los políticos. El primer barómetro después de la investidura de Mariano Rajoy incide en el pesimismo político y económico y aflora nuevas preocupaciones que crecen como nunca antes: la sanidad, la educación y las pensiones. La formación de gobierno ha bajado casi 14 puntos el porcentaje de personas que califican la política de mala o muy mala. Aún así, 7 de cada 10 le dan esa nota. Porque se están llevando el dinero, ahí llevan 4, 6, 8 meses sin hacer nada y cobrando. Siempre están a la gresca unos con otros que da vergüenza escucharlos. Un aprobado raspado. Un poco gris, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. También mejora, pero menos, la situación económica. Del 64% que la calificó de mala o muy mala en octubre, pasa al 63% en noviembre. Lo que no cambia es que para más del 70% el principal problema sigue siendo el paro. Yo creo que ha mejorado muy poco. Los sueldos está fatal. Que luego los salarios no vayan acorde, pues bueno, pero trabajo sí que hay. Con becarios, sobre todo, yo uno de ellos. Y así es como dicen que mejora. La segunda preocupación tampoco se mueve respecto al mes anterior. La corrupción, si no hubiera tanta, estaríamos mejor en educación, en sanidad, en dependencia. La clase política sigue siendo el tercer problema, pero aquí la formación de gobierno se vuelve a notar. Baja 3 puntos, del 29% al 26%, por lo que afloran otros problemas antes algo olvidados. Pensionistas, pues que vamos a perder poder adquisitivo y vamos a estar peor. Otro tema muy importante es la vivienda. Aumenta también más de un 3% los ciudadanos que sitúan la educación entre los 3 primeros problemas. Ciudadanos estudia el preacuerdo de PSOE e Imagina Burgos para presentar una moción de censura contra el alcalde de Burgos. Lo ha reconocido Albert Rivera después de la reunión de la ejecutiva de su partido esta mañana. Sin embargo, pide cautela y recuerda que no hay sospechas de corrupción sobre el regidor Javier Lacalle y que no se pueden ir cambiando alcaldes si no hay suficiente motivación para hacerlo. Pongo por delante que nadie se equivoque, que no estamos hablando de un caso de imputación por corrupción política, sino de una voluntad política de algunos grupos de la oposición de cambiar, en este caso, al alcalde. El ministro de Justicia ha explicado esta tarde en el Congreso el plan de trabajo de su departamento para esta legislatura. Rafael Catalá propone una reforma integral en la que el fiscal se convertirá en el director de las investigaciones. También apuesta por mejorar la dotación de personal y materiales y por la digitalización total de la justicia. El ministro ha pedido que se cree una subcomisión para que en el plazo de 6 meses siente las bases de una reforma estructural de la justicia y que cuente con los grupos políticos y los colectivos profesionales. Incrementar nuestras horas de vuelo de consenso. Propone la desaparición de la figura del juez instructor. Será el fiscal quien dirija las investigaciones como en el resto de Europa. Se creará una oficina judicial especializada y moderna. Que en la primera mitad de la legislatura todos los juzgados y fiscalías sean digitales. La nueva subcomisión tendrá también que afinar las tasas judiciales. La exención, las pymes, las entidades sin ánimos de lucro o las comunidades de propietarios. La independencia de la justicia será otro gran reto. Se regularán los lobbies y las puertas giratorias, se limitará la acusación popular y el acceso a los tribunales superiores no dependerá de decisiones políticas. Suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados. Y que no se indulte a condenados por delitos de corrupción. A la oposición le suena bien, aunque pone peros. Nos suena bien la música, la letra tenemos algunas discrepancias, tenemos la misma vocación de acordar. También nos gusta la música, veremos la letra y lo que sí que le certificamos es que no vamos a hacer de palmeros. Que lo haga de la modernización de la justicia una tarea de todos, pero contando con todos y olvídese de los programas de adhesión. Catalá ha asegurado que los registros civiles serán gratuitos, públicos y electrónicos y que se darán pasos para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género y los menores. Catalá es el tercer ministro que explica ante el Parlamento los objetivos de su cartera. La semana pasada lo hacía la vicepresidenta y los grupos centraban el debate en una posible reforma de la Constitución. En la antesala de la celebración del 38 aniversario de nuestra Carta Magna, analizamos con un experto en Derecho Constitucional las claves de esa reforma y la posición del Gobierno. Con él está Leticia Sánchez. Leticia, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandra. El Partido Popular reconoce que con su minoría no puede marcar la agenda, pero prefiere esperar a que el PSOE resuelva su liderazgo. Aún así, le trasladamos ya la pregunta a nuestro invitado. ¿Podría ser esta la legislatura de la reforma de la Carta Magna? Yo confío en que sí, ¿no? Esta ha sido una asignatura pendiente durante mucho tiempo. Hemos sido incapaces a lo largo de nuestra historia constitucional de reformar las constituciones. Aquí las derogábamos y las sustituíamos por otras nuevas, de manera que a ver si por fin conseguimos reformar sosegadamente nuestra Constitución. Y yo creo que sí, que la reforma constitucional va a estar en la agenda política en esta legislatura. Sí, el Gobierno, aunque no estaba en su programa electoral, está abierto al debate, pero dice que hay que saber si hay consenso para reformar la Constitución y también en qué hay consenso para reformarla. ¿Esas dos premisas son necesarias para empezar a hablar? Bueno, yo creo que no hace falta. El acuerdo es el resultado del proceso de negociación y, por tanto, no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Es verdad que se requiere un diagnóstico compartido sobre las insuficiencias o los problemas que plantea el texto constitucional, y yo creo que ahí hay un acuerdo bastante generalizado en los puntos en que había que reformar la Constitución. Pero, insisto, el consenso es el resultado, es el final, es el punto de llegada, no un requisito para ponerse a hablar, ¿no? Y para sentarse a la mesa. A su juicio, ¿qué sería ineludible que abordase esta reforma de la Constitución? Más allá del cambio en la corona, de reconocer la preeminencia también de la mujer. Bien, los 4 puntos que se suscitaron en el año 2005-2006 eran, con aquel proyecto, digamos, de reforma constitucional o aquel informe sobre la reforma constitucional del Consejo de Estado, eran 4 puntos que siguen estando hoy vigentes, ¿no? La supresión de la preferencia al varón en la sucesión a la corona, la identificación de las comunidades autónomas la denominación de las comunidades autónomas en nuestra Constitución, la recepción, digamos, del proyecto europeo de Constitución Europea en nuestra Constitución y la reforma del Senado. Eso sigue siendo, digamos, cuestiones que hay que abordar necesariamente. Por ejemplo, hoy formamos parte de Europa y no hay ninguna referencia prácticamente a la Unión Europea, salvo por la puerta de atrás en la reforma del 135 de la Constitución. No hay una reforma, no hay un precepto constitucional que regule nuestra pertenencia a Europa, la aplicación del derecho comunitario que regula gran parte de nuestras vidas, etcétera. Lo mismo la propia denominación de las comunidades autónomas, la reforma del Senado, que sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, o lo renovamos, o lo reformamos, o lo suprimimos, porque es un lujo que no nos podemos permitir. Pero además hay otras cuestiones que se han ido añadiendo, ¿no? La posible reforma del sistema electoral, la posible reforma del sistema de designación de determinados organismos, ¿no? La actualización de los derechos. Tenemos una declaración de derechos muy avanzada, pero hay que incorporar nuevos derechos o nuevas matizaciones. De manera que en la organización territorial también ese es lo más complicado, es un sudoku difícil de cuadrar, ¿no? Porque hay posiciones muy confrontadas, muy distintas, pero en 1977 las posiciones eran mucho más distantes y contra todo pronóstico se consiguió llegar a un acuerdo. De manera que eso va a depender mucho del talante, del esfuerzo que se haga de compromiso, de transacción por parte de los dirigentes políticos, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta reflexión sobre la posible reforma de la Constitución que podría abordarse esta legislatura. A buen seguro que centrará también parte del debate del acto de mañana en ese acto de la Constitución en el Congreso. Estaremos muy pendientes. Gracias, Leticia. Manuel Valls presentará su dimisión este martes como primer ministro de Francia para intentar sustituir a François Hollande en el Elíseo. Esta tarde ha anunciado su candidatura a las primarias del Partido Socialista para presentarse después a las elecciones de la próxima primavera. E Italia vuelve a sumirse en la inestabilidad política, precisamente lo que quería evitar la reforma constitucional de Renzi, que resultó derrotada en el referéndum de este domingo. El primer ministro ya ha presentado su dimisión, pero el presidente de la República le ha pedido que mantenga el cargo hasta que se aprueben los presupuestos. Matteo Renzi ha reunido por última vez a su Consejo de Ministros en el Palacio Chigi antes de formalizar su dimisión. Una renuncia que ya anticipaba anoche nada más conocer que su reforma constitucional había sufrido una clara derrota en el referéndum de este domingo. Quería reducir el número de sillones del Senado, las cámaras provinciales. No ha sido posible y ahora el sillón que salta es el mío. La que salta es la mía. Pretendía cambiar el sistema político para acabar con un modelo que favorece el bloqueo y la ingobernabilidad del país, como prueba que Italia ha tenido 63 gobiernos distintos en 70 años de democracia.
De hecho, a los 3 últimos primeros ministros los ha tenido que designar directamente el presidente de la República, por la falta de acuerdo entre los partidos, incluido al propio Renzi. Él ya ha presentado su renuncia al jefe del Estado, Sergio Mattarella, quien le ha pedido que espere al menos a que se aprueben los presupuestos generales. Trata así de mantener la estabilidad tras un referéndum al que restan importancia en Bruselas. Tenemos plena confianza en las autoridades italianas para conducir esta situación que solo concierne a Italia. No piensa lo mismo el Deutsche Bank, que dice que el referéndum ha puesto a Europa en peligro. Sin embargo, lo ocurrido en Italia no ha afectado a las principales bolsas europeas, que han cerrado con valores positivos. El descubridor de la Villa Romana de la Olmeda, Javier Cortes, al que vemos ahora a continuación en las imágenes de los años 60, ha recibido hoy a título póstumo la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Ahí le tienen. Los Reyes han entregado los galardones en un acto celebrado en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. La Diputación de Palencia promovió su candidatura por su papel fundamental en uno de los grandes atractivos turísticos de esta provincia. Los premios también han reconocido al actor vallisoletano Emilio Gutiérrez Cava. Esta tarde ha llegado la Navidad a Segovia. Hasta el 6 de enero, 120 arcos y otros adornos iluminarán los puntos más característicos en las calles más comerciales de la ciudad. También Ponferrada ha iluminado así su plaza del Ayuntamiento con diversos motivos navideños, entre los que destaca este enorme árbol que va a lucir hasta el 7 de enero. Al árbol le acompaña un Belén que han realizado los integrantes de Asprona Bierzo. Ya se respiran aires navideños. Los Reyes Eméritos han visitado esta tarde la exposición con piezas emblemáticas del reinado de Carlos III. En el Palacio Real, don Juan Carlos y doña Sofía, a los que hacía meses que no se les veía juntos, han podido contemplar esta exposición que reúne 131 obras como tapices, mobiliario o armas. La mayor parte pertenecen a Patrimonio Nacional, aunque también hay fondos de varias fundaciones y coleccionistas privados. Por cierto, que Carlos III es el monarca favorito de don Felipe. Lo primero que hizo cuando tomó posesión de su despacho en Zarzuela fue instalar el cuadro de su antepasado, el que pintó Rafael Mengs. Ahora esa obra y otras muchas más, como han visto, nos van a poder acercar a la figura de este Borbón. Así nos despedimos. Hasta mañana. Gracias a esta exposición podemos sentir cómo vivía un rey, Carlos III. Está dedicada a lo que es sus residencias reales, lo que son sus espacios. Tanto el Palacio Real de Madrid, donde en realidad pasaba unas 8 semanas al año no más, y en otros reales sitios, Aranjuez, La Granja. Son las obras que adornaban la Cámara Real, las pinturas murales que decoraban los arcos de los palacios y obras que se creaban en los talleres en bronce, bordado y madera. Una visión de lo que eran los escenarios del rey, donde transcurría su vida, aparte en el monte, porque era muy aficionado a la caza. Obras que nunca se han mostrado al público, pinturas de Mengs y sus discípulos españoles. Un retrato de cuerpo entero fantástico de Carlos III. No se ha expuesto nunca, no ha figurado nunca en una exposición temporal, se ha restaurado al efecto y es la primera vez que sale de Dinamarca desde que llegó ahí en ese año. Maravillas del arte dispersas por todo el mundo que acoge el Palacio Real hasta el mes de marzo.